Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Seguimos con un tema del libro de los espíritus, la felicidad e infelicidad relativas. Entonces, me toca a mí ser portador del estudio, de la lectura, del análisis. Mi nombre es Abel Prasca, yo soy presidente de FUSENDA y Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, Colombia. Y bueno, entonces vamos a iniciar. Le pedimos a nuestra hermana Nubia Bernal desde Bogotá que nos dirija a la elevación de pensamiento. Buenas tardes, Nubia, adelante. Buenas tardes, compañeros. Queridos compañeros, les invito a cerrar sus ojos, a hacer una respiración profunda, a poner en orden sus pensamientos, sus sentimientos y sus ideas, y a elevarlas, y a elevar sus pensamientos hacia nuestro Padre de infinita bondad y misericordia, para darle gracias, Señor, por el día de hoy, por la oportunidad de estar reunidos aquí hoy en su nombre. Te rogamos, Padre de infinita bondad, que permitas que nuestros espíritus guías, ángeles guardianes y mentores puedan hoy hacer con nosotros afinidad y sintonía para entender y comprender la instrucción que vamos a recibir de hoy de Don Abel, que Don Abel tenga un verbo fluido y que sus ideas lleguen a nosotros claras y que las podamos entender para ponerlas en práctica en la vida diaria. También, Padre de amor, le damos gracias por esta reunión y por los que estamos aquí presentes, Señor. Te rogamos para que esta reunión sea una reunión de fraternidad, de conocimientos y de instrucción, Señor. En el nombre de nuestro amado Maestro Jesús, de nuestra Madre María y sobre todo de nuestro Padre de infinita bondad, damos por inicio y damos por iniciada la reunión del día de hoy. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Nubia. Y bueno, mis amigos, entonces vamos a iniciar este estudio, un tema muy importante que, como muchos otros, la doctrina espírita, la revelación espírita, pues nos las aclara, nos las hace entender mejor, lo que llamamos felicidad o infelicidad aquí en la tierra, que Kardec la tituló en el libro de los espíritus como felicidad e infelicidad relativa. Entonces, vamos a ver la pregunta 920 de este maravilloso libro de los espíritus, y nos dice la 920, Kardec le pregunta a los espíritus superiores: ¿puede el hombre disfrutar en la tierra de una felicidad completa? Como complicado, ¿verdad? Una felicidad completa acá en la tierra, pero sin embargo, Kardec le hace esa pregunta a la espiritualidad superior y la respuesta es no, puesto que la vida le ha sido dada con el carácter de prueba o de expiación, pero de él depende suavizar sus males y ser tan dichoso como es posible en este mundo. Entonces, fíjense, el mismo carácter del planeta Tierra en la categoría de los mundos, considerado como un planeta de prueba o de expiación. O sea que la felicidad, como lo plantea Kardec, felicidad completa, no es posible todavía. Pero, miren el término que utilizan los espíritus: de nosotros depende, de nosotros los habitantes del planeta Tierra, depende suavizar los males, las pruebas o las expiaciones de la que todos somos merecedores. De lo que necesitamos, del aprendizaje, de la lección que necesitamos tener todos los habitantes de la Tierra, necesitamos tener
las consecuencias de nuestras acciones en esta existencia o en existencias anteriores. Nos estamos depurando todavía y todavía entonces no merecemos esa felicidad completa de que habla Allan Kardec aquí en esta pregunta. En la 921 pregunta Kardec: ¿es concebible que el hombre sea venturoso en la tierra cuando la humanidad se haya transformado? Pero en el interín, o sea, mientras tanto, podemos cada uno de nosotros asegurarnos una felicidad relativa. Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Una felicidad completa. Ya le está preguntando una felicidad relativa. Dice: el hombre es casi siempre el artesano de su propio infortunio. Al poner en práctica la ley de Dios, se ahorra muchos males y se procura una dicha tan grande como su grosera existencia lo permite. Entonces, sí depende de nosotros el tener una felicidad relativa. ¿Y cuál es el secreto? Practicar la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Bueno, el espiritismo nos trae esas 10 leyes morales que aparecen en el libro de los espíritus, que son una consecuencia de esos 10 mandamientos de la ley de Dios, dictados a Moisés, pero que están ampliados y completos en el libro de los espíritus. Entonces, si ponemos en práctica, y bueno, la ley de amor que nos, en síntesis, nos planteó Jesús, ¿verdad? La regla de oro: hacer a los otros lo que se quisiera que se hiciese por vosotros, y no hacer a los otros lo que no se quisiese que se hiciese con nosotros. Entonces, si cumpliéramos esto, pues realmente los males de esta existencia serían mínimos, digamos así. Y podríamos vivir con la conciencia tranquila, como lo vamos a ver más adelante, con la conciencia tranquila, una relativa felicidad. Entonces, aquí viene la primera nota de Allan Kardec, que dice que el hombre que está bien compenetrado de su futuro destino solo ve en la vida corporal una estación temporaria. Es para él como un alto momentáneo en un mal hospedaje. De buen grado se allana a algunas contrariedades pasajeras en un viaje que debe conducirlo hasta una situación tanto mejor cuanto más cuidadosos hayan sido los preparativos que hizo de antemano. Aquí está nuevamente Kardec colocándonos ejemplos. Por eso yo considero que otro de los grandes títulos que se le puede dar a Kardec es el de ejemplificador, es decir, que nos trae ejemplos para tratar de entender esto que nos explican los espíritus con sencillez, pero a la vez con profundidad. Los espíritus nos explican grandes verdades con sencillez, pero con profundidad. Entonces, ¿qué nos dice Kardec aquí? Que es como un mal hospedaje en un viaje que tenemos que realizar y que, pues, pensando que es momentáneo, deberíamos soportar esas contrariedades. Además, sabiendo que todas ellas han partido, normalmente han partido de nosotros mismos, ¿sí? Han sido generadas por nosotros mismos, tanto en el presente como en el pasado. Entonces, no merecemos todavía, por nuestro nivel evolutivo, una estancia mejor, ¿sí? Una morada, un hospedaje, como lo llama Kardec aquí, un hospedaje mejor. Entonces, soportarlo con paciencia, con tranquilidad, haciendo, eso sí, todo lo mejor posible por seguir avanzando nuestro caminar evolutivo. Bien, continúa Kardec con sus comentarios, con sus notas. Ya en la vida presente, somos castigados por infringir las leyes de la existencia corpórea, con los males que son consecuencias de esta infracción y de nuestro exceso. Si abusamos de nuestras necesidades y recargamos nuestro cuerpo, nos excedemos,
con X, Y, Z situación, pues ya en esta misma existencia vamos a sufrir las consecuencias de esos excesos. Si nos remontamos paulatinamente hasta el origen mismo de lo que denominamos nuestras desdichas terrenales, veremos que la mayoría de ellas fueron las secuelas de una primera desviación nuestra del camino recto. Por este atajo nos internamos en un sendero erróneo y de consecuencia en consecuencia terminamos cayendo en la desgracia. Es decir, siendo analíticos con todas las situaciones difíciles que tenemos que vivir en esta existencia, si nos remontáramos al origen, a la génesis, al inicio de todas ellas, pues en muchas circunstancias vamos a ver que ha sido por nuestro exceso. Entonces no podemos responsabilizar a más nadie, a Dios, a la naturaleza, a este mundo, sino a nosotros mismos, ¿verdad? Eso también nos da un consuelo. Eso también nos da un consuelo. Bien, la pregunta 922 es la siguiente. La dicha terrena es relativa a la situación de cada cual. Lo que para la felicidad de uno es suficiente, constituye para otro un motivo de desventura. No obstante ello, existe una medida de la felicidad que sea común a todos los hombres. También una pregunta importante, ¿sí? Sin mirar las posiciones relativas que cada uno de nosotros tenemos. ¿Hay una medida en la felicidad de los hombres aquí en la tierra? ¿Qué responden los espíritus superiores? En lo que concierne a la vida material, es poseer lo necesario. Eso en cuanto a la vida material. Y para la vida moral, es la conciencia limpia y la fe en el porvenir. Entonces, fíjense que estas son cositas, estas son respuestas que deberíamos nosotros grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestras conciencias. ¿Qué constituye la felicidad en la tierra en cuanto a lo material? Poseer lo necesario, no necesariamente lo superfluo, ¿verdad? Al contrario, a veces lo superfluo es un estorbo para nuestra verdadera felicidad. ¿Sí? Poseer lo necesario en cuanto a la vida material. Y en cuanto a la vida moral, la conciencia limpia, que decíamos ahorita, ¿sí? Y la fe en el porvenir. Miren que es mucho lo que puede hacer el espiritismo en cuanto a esta felicidad moral, porque el espiritismo nos despeja todas las dudas que podemos tener en cuanto a la fe en el porvenir. ¿Ya? Esto nos lo está dando todo el espiritismo, la fe en el porvenir. Ya la conciencia limpia depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Ya si estamos cumpliendo, si no estamos cumpliendo, si estamos errando, si tenemos una doble vida, una vida oculta. Entonces, para algunos mostramos una cara y en el fondo, pues, estamos cometiendo errores. Ya sabemos que para los espíritus no podemos esconder nada. Eso queda escrito en nuestra conciencia, en nuestro periespíritu, todo queda grabado. Entonces, las palabras de Jesús, no hay nada oculto que no vaya a ser revelado, pues tiene toda la justificación y explicación aquí en la revelación espírita, porque sabemos que al mundo espiritual vamos con esa vestidura periespiritual que hemos nosotros mismos labrado aquí en la tierra, y todo, no hay nada oculto en ella. Nuestros pensamientos, en nuestra conciencia, todo queda absolutamente grabado. Entonces, esta es una respuesta importantísima, de las más importantes, y que tienen que ver con este tema de la felicidad, y lo repito. Entonces, para la parte de la vida material, es poseer lo necesario, y para la parte de la vida moral, que es la felicidad, es la conciencia limpia y la fe en el porvenir. La pregunta 923 es la siguiente. Dice, lo que para uno sería superfluo no pasa a ser necesario para otros y viceversa según su situación. Respuesta, una respuesta también muy importante aquí. Sí, con arreglo a vuestras ideas materiales, prejuicios, ambición y todos vuestros ridículos defectos,
por los que os hará justicia el porvenir, cuando comprendáis la verdad, a no dudarlo, aquel que tenía 50,000 libras de renta, es decir, son los espíritus que están dando esta respuesta. Aquel que tenía 50,000 libras de renta y se encuentra reducido a 10, o sea, 10,000 libras, se considera muy infortunado, porque ya no puede seguir figurando en sociedad, mantener lo que llama él su categoría, poseer corceles. En esa época, acuérdense, no habían autos todavía, sino eran coches tirados por caballos, se llaman corceles, y lacayos, o sea, servidores, satisfacer todas sus pasiones y demás. Cree pues carecer de lo necesario, pero hablando con franqueza, ¿piensas tú que haya que tenerle lástima cuando al lado de él los hay que mueren de inanición, o sea, de hambre y de frío, y no tienen un abrigo para apoyar la cabeza? El que es sensato, para conceptuarse dichoso, mira hacia abajo y nunca hacia arriba, si no es que lo está haciendo para elevar su alma a lo infinito. Entonces, fíjense cómo para muchas personas, por ejemplo, aquí en el ejemplo que coloca este espíritu superior, cuando ha disminuido su capital, su renta, para él es un infortunio, es una aflicción, es un sufrimiento, pero él todavía tiene para vivir, ¿sí? Él todavía tiene para lo necesario. Que haya descendido de esa categoría, de ese nivel social, no quiere decir que sea una aflicción real. ¿Por qué? Porque al lado de él, como bien lo dice el espíritu, están muchos que no tienen ni para lo necesario. Esos son los verdaderos infortunados, los verdaderos afligidos, los que no tienen ni lo necesario. Es la respuesta que acabamos de leer y de analizar. Para la parte material, no tener necesario es causal de infelicidad, ¿cierto? Entonces, cuando cesen esa cantidad de prejuicios, seguramente muchas de esas personas que se dicen infelices, pero todavía tienen mucho más que los verdaderos infelices de la tierra, no recurrirán, pues, como lo vamos a ver más adelante, ni al suicidio, ni a otras soluciones, entre comillas, de esas infelicidades, porque todavía, como dice el espíritu, hay que mirar hacia abajo los que están mucho peor que nosotros y no de pronto compararnos o envidiar a aquellos que están mucho mejor que nosotros. ¿Ok? Entonces, nuestra inferioridad, ¿no? Todavía es la que hace que visibilizar como infelicidad lo que es simplemente pérdidas materiales que no alcanzan a ser de verdad esa infelicidad absoluta de los que no tienen lo necesario. La pregunta 924 dice, ¿hay males que son independientes del modo de obrar y que hieren al más justo de los hombres? ¿No existe medio para preservarse de ellos? ¿Qué respuesta nos dan, sí, a él y a todos nosotros, los espíritus superiores? El que los padezca, o sea, esos males que son independientes del modo de obrar, ¿sí? Y que pueden herir al más justo de los hombres. Dice, el que los padezca debe resignarse y sufrirlos sin quejarse si quiere progresar, pero encuentra siempre un consuelo en su conciencia que le da la esperanza de un futuro mejor si hace lo preciso para obtenerlo. Entonces, esto está en muchos pasajes del libro de los espíritus y del evangelio según el espiritismo. Cuando tenemos en el evangelio, aparece muy claramente en el capítulo 5, cuando dice sufrir bien, sufrir mal, ¿cierto? Hay que resignarse ante situaciones que no podemos cambiar, que por más que queramos, que lo intentemos, que busquemos las soluciones, no lo podamos cambiar. Entonces hay que resignarse para que esa resignación nos dé los frutos de esa prueba. Es un examen, es una prueba,
¿sí? Que dependiendo cómo la afrontemos, serán pues aprobaremos, digamos, seremos promovidos, seremos ascendidos, nos haremos merecedores de mejores estancias y que no se repitan esas pruebas, porque las hemos pasado como cualquier otro examen de universidad o de colegio. Si las pasamos, ya no las tienen que colocar nuevamente, ¿verdad? Entonces, porque hemos demostrado que somos comprensivos con las leyes espirituales, que Dios nos ama y que si en una situación de estas no podemos salir de ese mal, de esa situación, es porque quiere Dios que las atravesemos y que las aprobemos. Entonces, ¿qué sería lo contrario de la resignación? Las murmuraciones, las maldiciones y tratar de acortarlas por medios antinaturales, ¿verdad? Escaparnos, ¿sí? También como lo dice Juana de Ángeles, escapes, fugas de estas pruebas, de estas situaciones difíciles que tenemos que vivir, porque entonces tendremos que repetirlas, ¿ok? Bueno, la 925 dice así: ¿por qué favorece Dios con los dones de la fortuna a ciertos hombres que no parecen haberlos merecido? Miren la respuesta tan importante. Ese es un favor, o sea, la palabra de Kardec colocó ¿por qué favorece Dios? Ese es un favor a los ojos de los que no ven sino el presente. Pero saberlo bien debe ser. Saberlo bien, la fortuna es una prueba a menudo más peligrosa que la miseria. Y estas respuestas a veces se nos olvidan cuando tenemos carencias económicas y vemos que aquellas personas que poseen de más, y a veces y que a veces no utilizan bien, no es un favor, es una prueba, así como la miseria o la escasez es una prueba, la fortuna también lo es. Y por eso no tiene sentido el que tantos anhelemos las fortunas, y todavía hay espíritas pues que juegan a la bolita, al baloto, a la lotería, tratando de que su suerte cambie, su suerte entre comillas, ¿sí? Es lo que quieren ellos conseguir comprando el baloto, la lotería y la bolita, es colocarse unas cargas que posiblemente no estén o estemos preparados para llevarlas. Y podría nuestra tarea, nuestra labor aquí en la tierra, encallar, sufrir una situación desastrosa. El punto de partida, si Dios hubiera querido que tuviéramos esa fortuna, de pronto hubiéramos podido nacer en un lugar donde la hubiéramos podido adquirir y que nuestro trabajo también la hubiera podido llevar a conseguir. Si eso no ha pasado, es porque seguramente no es nuestra prueba, nuestra alternativa, ¿sí? Vinimos a otras cosas. Recordemos que cada situación en la vida nos hace desarrollar ciertos valores, ciertas virtudes. Por ejemplo, la fortuna es la prueba de la abnegación y la pobreza o la miseria de la resignación. Ambas son valores, virtudes importantes. Y tal vez ya nosotros la trabajamos o la trabajaremos en otras existencias, los que no tenemos, por ejemplo, fortuna, y lo propio para la parte de la miseria. Los que están posiblemente en ella están desarrollando algunas de estas virtudes. Entonces, cada quien debe estar tranquilo con la situación que tiene, eso sí, buscando siempre pues, lo mejor, el progreso, el trabajo, pero no aspirando a cosas de pronto que no están en su programa
su programa de vida. ¿Ok? 9.26. Al crear la civilización nuevas necesidades, ¿no es también la fuente de aflicciones nuevas? Dice, los males, la respuesta, pregunta Kardec y la respuesta es, los males de este mundo están en razón de las necesidades ficticias que os creáis. O sea, no todas son necesidades. Necesidades ficticias, los males están en razón de las necesidades ficticias, o ficticia quiere decir falsas, que os creáis. O sea, no son verdaderas necesidades las que muchas veces nos creamos. El que sabe limitar sus deseos y mira sin envidia aquello que se encuentra por encima de sus posibilidades, se ahorra muchos desengaños en esta vida. Y miren esta frase que me parece muy importante. El más rico es el que tiene menos necesidades. Y esto me hace acordar en algún lugar, y es una frase que es de algún personaje, y creo que es de un personaje famoso, pero no recuerdo en este momento qué personaje es, que estaba viendo ese personaje en una vitrina estaba viendo unas joyas. Y entonces alguien le preguntó qué hacía ahí mirando esas joyas. Y él respondió que estaba mirando lo que no necesitaba. Estaba mirando todo lo que yo no necesito. Entonces, fíjense, ese más rico es el que tiene menos necesidades. No es el que tiene más posesiones, como podríamos pensar simplistamente que el más rico es el que tiene más posesiones. No, el que desea menos o el que tiene menos necesidades es el más rico, porque sabe vivir con aquello que verdaderamente es lo necesario y no superfluo, que es la gran palabra contraria a lo necesario. Necesario versus superfluo. Envidiáis los goces de aquellos que os parecen ser los felices de este mundo, pero ¿sabéis lo que se les reserva? Si solo disfrutan ellos mismos, son egoístas y en tal caso les sobrevendrán los reveses. Más bien tenerles lástima. Dios permite en ocasiones que el ruin, o sea, la persona de mala vida, prospere, mas su felicidad no es de envidiar, por cuanto habrá de pagarla con amargas lágrimas. Si el justo es desventurado, se trata de una prueba que se le tomará en cuenta cuando sabe hacerle frente con valor, acordado de las palabras de Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjense que aquí hay un comentario importante en cuanto a que los ricos no solamente, o sea, no es por ser rico que la persona le va a ir mal en este mundo. Miren el comentario, dice, si sabéis lo que le reserva, si solo disfrutan ellos mismos. Es decir, la riqueza se puede utilizar, pero no solamente para las mismas personas que lo poseen egoístamente, sino de alguna manera hay que compartir. Es una prueba, por eso decía, de la abnegación. O sea, abnegar es pensar que otras personas que no están tan bien como tú también pueden recibir de ti una contraprestación, que fuiste elegido un ministro del dar, ¿sí? Del dar, un ministro de ayudar a las necesidades de los que no tienen lo que tú tienes en exceso. Entonces, inteligentemente se puede administrar una fortuna para que no solamente me satisfaga a mí, sino que le pueda satisfacer a otras personas. Entonces, eso sería una excepción del rico egoísta que solamente piensa en él. Si solo disfrutan ellos mismos. Eso también lo desarrolló Kardec suficientemente bien en el Evangelio según el Espiritismo, de que la fortuna es una fuente importante de la actividad intelectual, ¿sí? Entonces, es la buena administración de la fortuna, la solidaria administración de la fortuna, no la fortuna
solamente egoístamente, solamente para mí, para mi goce, olvidándome de mi vecino, de mi comunidad, de las personas que están a mi lado. Acordémonos también de la parábola de Lázaro y el mal rico, ¿no? Ahí está. Y las palabras de Jesús que nos la recuerda el Espíritu Superior: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Ok? Bueno, entonces, por cierto, otra pregunta que hace Kardec es, por cierto, que lo superfluo no es indispensable para la felicidad, pero no ocurre otro tanto con lo necesario. Ahora bien, la desgracia de aquellos que están privados de lo necesario no es real, pregunta Kardec a los espíritus. Dicen ellos, el hombre solo es verdaderamente desdichado cuando carece de lo necesario para la vida. Otra vez. Y la salud del cuerpo. O sea, no tiene lo necesario para la vida y para la salud del cuerpo. Esa privación tal vez la sufra por su culpa. O sea, por aquello que él hizo o dejó de hacer, por los excesos, por los abusos. En tal caso no debe atribuirla sino a sí mismo. En cambio, si es por culpa de los demás, la responsabilidad recaerá sobre el que haya causado su desgracia. Es decir, si esa persona es infortunada, sufre males porque otro le quitó aquello que él tenía, que él merecía, entonces es una prueba para él, pero hay de aquel que le hizo ese perjuicio. Él se está, digamos, purgando, se está depurando, pero el que lo ocasionó se está comprometiendo, ¿sí? Y tendrá en esta misma existencia o existencias futuras que o devolverle a ese mismo espíritu que le quitó, o sufrir él una situación parecida, ¿sí? No necesariamente por el mismo a quien él despojó, porque el mismo a quien él despojó pudo perdonar, no se va a comprometer a hacerle un daño a aquel que le hizo daño. Pero sí, seguramente, por ley de causa y efecto, estará en la posición de pronto, o tendrá la posibilidad de sufrir lo que él hizo sufrir a otro. Bueno, en la 928 dice, vista la diversidad de las aptitudes naturales de los hombres, Dios nos señala evidentemente nuestra vocación en este mundo. No provendrán muchos de nuestros males del hecho de que no sigamos nuestra vocación. Eso ya lo habíamos visto en otra charla anterior, que creo que es del mismo capítulo. Lo que pasa es que como a veces estos capítulos son tan largos, hay que dividirlos. Entonces, el tema de la vocación influye indudablemente en la felicidad o en la infelicidad aquí en la tierra. Y responden los espíritus, es verdad. Y con frecuencia son los padres. Tengamos en cuenta que esta respuesta se da en 1857, aunque todavía hoy en día los padres se meten en el tema de la vocación de los hijos, pero en esa época todavía más, ¿no? En 1857. O por su orgullo o por su avaricia, desvían a sus hijos de la senda que les trazó la naturaleza, y con ese cambio del rumbo comprometen su dicha, serán pues responsables de ellos. Entonces, fíjense que una de las fuentes de felicidad es hacer lo que nos gusta hacer aquí en la tierra. Y muchas veces, sobre todo en esas épocas pasadas, los padres pues obligaban, casi que los hijos eran propiedad de los padres y obligaban a los hijos a tomar las carreras, las vocaciones, las ocupaciones que a ellos más les convenían, por decirlo así. Entonces, dice acá el espíritu que pues para el hijo es una prueba, y para el padre tendrá que asumir esas situaciones, esas consecuencias de esa desdicha que hizo sufrir a sus hijos, ¿no? Bueno, y hay otra pregunta complementaria que es, de esta manera, ¿hallaría injusto que el hijo de un hombre que disfruta de buena posición fabricara calzado, por ejemplo, si tuviera aptitudes para esa tarea? Responde el espíritu. No hay que incurrir en el absurdo ni exagerar las cosas. La civilización tiene sus necesidades.
¿Por qué el hijo de un hombre de buena posición, como tú dices, fabricaría zapatos y puede hacer otra cosa? Siempre podrá ser útil conforme a sus facultades, si no las emplea al revés. Así, por ejemplo, en vez de un mal abogado, podría ser quizás un mecánico eficiente, etc. Entonces, sin llegar a los absurdos, las personas deberían tener más en cuenta las aptitudes. Fíjense que los indígenas acá de americanos, hasta le colocaban los nombres a sus hijos de acuerdo a la forma como lo veían que actuaba, ¿sí? Y entonces era correspondiente, como lo veían desde pequeñito, cómo actuaba. Eso sería ser un buen padre, ¿verdad? Observar las aptitudes de los hijos para asesorarlos bien en esa vocación que van a elegir. No lo contrario, coartando sus facultades naturales, sino potencializándolas, ¿sí? Entonces, y aquí está pues un ejemplo muy importante porque la abogacía es como una de esas profesiones milenarias, así como la medicina, y muchas personas hoy en día pues quieren que sus hijos sean como ellos fueron, que si fueron médicos, que ellos también tienen que ser médicos, si fueron abogados también tienen que ser abogados, etcétera, etcétera, y no necesariamente es así porque nuestros hijos no son nuestra propiedad y ellos no son simplemente la genética, sino ellos traen un bagaje espiritual que puede ser parecido al nuestro, pero no necesariamente va a ser el mismo. Entonces, no podemos coartar esas vocaciones que traemos todos los seres humanos. Bien, una nota de Kardec aclarando, complementando, dice: la desviación de los hombres de su ámbito intelectual propio es, sin ninguna duda, una de las causas más frecuentes del desengaño, o sea, de los pesares aquí en la tierra. La ineptitud para la carrera emprendida es una fuente inagotable de reveses, a lo cual viene a sumarse el amor propio, impidiendo al caído que busque una salida en una profesión más humilde, y le señala el suicidio como remedio para escapar de lo que cree ser una humillación para él. Si una educación moral lo hubiera elevado por encima de los tontos prejuicios del orgullo, no hubiera sido jamás tomado desprevenido. Bueno, fíjense ustedes que a veces no solamente son los padres los que obligan, sino a veces los hijos que quieren, digamos, satisfacer a los padres. En mi caso, por ejemplo, yo quise ser ingeniero, no tanto porque mi papá me obligara, sino porque yo lo quería complacer porque sabía que esa era la carrera como que a él más, incluso en su trabajo, esa fue como su frustración. Entonces, yo quise complacerlo, pero entonces ahí fui yo el que me autoflagelé, digamos así, porque no elegí, esa no era mi profesión, y por lo tanto perdí un tiempo y perdí un recurso importante en educación por estar equivocado, bueno, hasta que cambié definitivamente esa carrera que inicialmente elegí, y pues en esta pues me siento mucho más cómodo, y pues en la vida realmente, gracias a Dios, me ha podido ir bien, pero no estaba en la carrera que era mi vocación, y eso fue una fuente de sufrimiento importante en esta existencia. Bueno, la 929. Personas hay que, desprovistas de todo recurso, aun cuando reine la abundancia en su alrededor, solo tienen la muerte como perspectiva. ¿Qué partido deben tomar? Tienen que dejarse morir de inanición, o sea, de hambre. Inanición es hambre. Respuesta: jamás. Jamás se ha de tener la idea de dejarse de morir de inanición. Eso no debiera ser una opción. Siempre se encontrará un medio para proveer a la propia subsistencia, si el orgullo no se interpusiera entre la necesidad y el trabajo. Se dice a menudo que no hay oficio humillante y que lo que deshonra no es la clase de ocupación, pero lo dicen para los demás y no para sí mismos.
Esto es muy importante, muy claro, esta respuesta. Siempre se dice esto, que el trabajo no deshonra, pero muy pocos estarían dispuestos a hacer lo que fuera honradamente para sobrevivir, ¿sí? Hay todavía mucho prejuicio social y son dignos de admirar realmente las personas que rompen con ese prejuicio para no dejarse morir de hambre, para producir. En nuestra sociedad, por ejemplo, todavía creo que es una sociedad injusta, nuestra sociedad colombiana y latinoamericana en general, no se le permite a las personas mayores ganarse la vida, ya parecen que ya no tienen nada que hacer. Sin embargo, en otras sociedades como Estados Unidos, se les da muchas posibilidades y hasta muy mayores las personas pueden trabajar. Entonces, tenemos que cambiar ese chip, digamos, de que las personas mayores ya no son capaces de ganarse la vida, ya no pueden ser útiles. Es una injusticia para los mayores de edad. Entonces, en esas sociedades, pues cualquier trabajo es importante y son bien pagados, Entonces, es algo muy importante que tenemos que aprender nosotros todavía sobre estos tipos estas oportunidades que se le dan a las personas para trabajar aún mayores, ¿no? Bueno, bueno, la pregunta 930 dice, salta a la vista que a no ser por los prejuicios sociales, por los que nos dejamos dominar, encontraríamos siempre cualquier trabajo que pudiera ayudarnos a subsistir, aunque debiéramos abdicar de nuestra posición. Pero entre aquellas personas que no adolecen de prejuicios o que los dejan a un lado, las hay también que se encuentran en la imposibilidad de subvenir a sus necesidades, de resulta de haber sufrido enfermedades o por otras causas que son independientes de su voluntad. Es decir, ya no aquí que la persona no por orgullo quiera ejercer otro oficio, sino porque no puede por una enfermedad. Entonces, ¿qué pasaría allí? La respuesta que dan los espíritus es, en una sociedad organizada según la ley de Cristo, nadie debe morir de inanición. Es decir, que el que definitivamente no puede trabajar porque no les da la salud, no les da para ejercer ningún oficio, entonces la sociedad debe velar por ese ser, ¿sí? Porque seguramente cuando fue útil, hizo también, él hizo por la sociedad y entonces hoy debe ser recompensado. Entonces, muy importante, todavía no hemos llegado a esa sociedad organizada según la ley de Cristo, pero bueno, debemos ir o vamos a ir todos en ese camino, seguramente. Ese es el verdadero progreso. Una nota de Kardec, reforzando esa respuesta, dice, como con una organización social sabia y previsora, el hombre solo puede carecer de lo necesario por culpa suya, pero sus propias faltas son muchas veces el resultado del medio en que se encuentra. Cuando practique el hombre la ley de Dios, tendrá un orden social basado en la justicia y la solidaridad. O sea, la solidaridad es una frase de Kardec también. Trabajo, solidaridad y tolerancia. Esas eran las tres palabras, las tres virtudes que él destacaba. Solidaridad es el bien común, ¿verdad? La unión, ¿sí? No estamos aislados, no estamos solos, tenemos que mirar también el que tiene menos y ayudarlo, apoyarlo. Y él mismo también será mejor. La pregunta 931, ¿por qué en la sociedad humana las clases sufrientes son más numerosas que las clases felices? Respuesta, ninguna de ellas es perfectamente feliz, ¿sí? Lo que creemos que es la dicha oculta a menudo punzantes penas.
porque en todas partes hay sufrimiento. Sin embargo, para responder a tu pregunta, diré que las clases que denominas sufrientes son más numerosas porque la tierra es un lugar de expiación. Cuando el hombre la haya convertido en morada del bien y de los buenos espíritus, ya no será desgraciado. Y este mundo habrá de ser para él el paraíso terrenal. Entonces, precisamente, es por la posición moral, evolutiva, intelectual del planeta Tierra que todavía las clases sufrientes son las más abundantes, ¿sí? Porque todavía lo que acaba de decir Kardec en el comentario anterior, la solidaridad no es una ley en la Tierra. Todavía cada quien trabaja por lo suyo y muy poco mira al que no tiene lo que él tiene, ¿sí? Todavía es una sociedad individualista, egoísta, pero con el progreso, entonces seremos más solidarios y habrá menos personas carentes de lo necesario. Porque acordémonos que la verdadera felicidad es tener lo necesario, no lo superfluo. Entonces, todavía no somos los miembros de este planeta, los habitantes de este planeta, tenemos el suficiente amor, la suficiente caridad para velar también por nuestros hermanos, y por eso a muchos les sobra mucho y a pocos les sobra mucho y a muchos les falta todo o tienen muy poco. Entonces, es algo que todavía tristemente hace parte de lo que es la Tierra. Pregunta 932. ¿Por qué en la sociedad humana los malvados suelen tener mayor influencia que los buenos? Una respuesta también importantísima. Por la debilidad de estos últimos, es decir, los buenos. Los ruines son intrigantes y audaces, los buenos tímidos. Cuando estos se decidan, predominarán. Entonces, fíjense, este es como un pellizco moral, ¿no? Lo que nos está dando el espíritu acá. Los buenos o los que queremos ser buenos, digamos así, son tímidos, son o somos, si nos queremos incluir allí nosotros, son o somos tímidos, mientras que los ruines son intrigantes y audaces. Entonces, nos hace falta mucho más valor, así como el valor que tuvo Mahatma Gandhi, el valor que tuvieron otros como el señor Nelson Mandela, el señor Martin Luther King, el valor de una Madre Teresa de Calcuta. Esos fueron buenos que no fueron tímidos, son buenos que fueron valientes, que marcharon, que protestaron porque muchos de leyes arbitrarias se abolieran, y por eso tenemos hoy una sociedad mejor en los Estados Unidos, por esos personajes en la India, en Sudáfrica, ¿sí? Hombres que cambiaron la humanidad por su valor, pero son muy poquitos esos hombres. Entonces, todos los que queremos ser buenos, o decimos que queremos ser buenos, tenemos que armarnos de mucho más valor para hacer cosas audaces por los demás. Y en estos días precisamente estaba viendo una película muy antigua, porque estaba estudiando el tema de las parábolas y que se han hecho películas, por ejemplo, con El Hijo Pródigo. Hay una película antigua de 1955. Y entonces estaba mirando también si habían hecho una sobre el buen samaritano. Y no la hicieron como tal antigua, pero hicieron una que se llama Samaritano. La pueden buscar en YouTube.
fue un caso real de un hombre en Estados Unidos, una organización presidida por un hombre que trabajó por las personas que en Estados Unidos no tienen techo. Y en la ciudad de Washington, que era donde vivía este hombre, ahora mismo no recuerdo el nombre de él, pero luchó, protestó, hizo huelga de hambre al estilo de Gandhi, porque se aprobaran leyes y porque se dieran ayudas a las personas que en Estados Unidos, recordemos que en Estados Unidos, donde hay las 4 estaciones, personas mueren de frío, se congelan en la intemperie por no tener un techo. Y entonces este hombre consiguió que se dieran esas ayudas, esos refugios, a base, repito, de esas huelgas de hambre, de esas protestas, y lo consiguió. Entonces todavía nos falta a los que decimos que somos buenos o que queremos ser buenos, mucho valor como responde acá el espíritu en esta respuesta, ¿sí? Y organizarnos en pro de los demás, de los más carentes, ¿no? Afortunadamente, en Brasil, el movimiento social de los espíritas es muy fuerte, es muy grande. Es un modelo para todas las organizaciones de los otros países. Y allá nos decía Divaldo, y creo que lo he dicho en varias ocasiones, pero que es muy importante repetirlo, que lo que hacen las organizaciones privadas, las fundaciones de los espíritas en Brasil, lo que hacen por la comunidad es equivalente a las transferencias que hace el propio gobierno. O sea que los espíritas en Brasil multiplican la obra social del propio gobierno con esas obras sociales que tienen para la comunidad. Entonces es algo muy importante, muy inspirador, y por eso es el respeto tan grande que se tiene el espiritismo en Brasil, a pesar de que no, para nada la mayoría son espíritas, pero respetan mucho, conviven mucho, comparten con otros cristianos, porque se han ganado el respeto por la labor social que hacen los espíritas brasileños. Bien, la 933 dice, si el hombre es, que no veo aquí mucho, allá, si el hombre es con frecuencia el causante de sus sufrimientos materiales, ocurre lo mismo con los padecimientos morales que no responden los espíritus. Más todavía, por cuanto los sufrimientos, más todavía, por cuanto los sufrimientos materiales son a veces independientes de la voluntad, pero el orgullo lesionado, la ambición burlada, la ansiedad y la avaricia, la envidia y los celos, en suma, todas las pasiones son torturas del alma. Envidia y celos, sigue el espíritu. Dichosos los que no conozcan esos dos gusanos devoradores. Con envidia y celos no hay calma ni reposo posible para el aquejado de esos males. Los objetos de su avidez, de su odio y su despecho se hierven ante él como fantasmas que no le dan tregua y le persiguen hasta en sueños. El envidioso y el celoso se hallan en un estado de permanente fiebre. ¿Es esa por ventura una situación deseable? ¿No comprendéis que con esas pasiones el ser humano se crea suplicios voluntarios y que la tierra se convierte para él en un verdadero infierno? Entonces, los sufrimientos morales son en mucha más categoría responsabilidad de los seres humanos, ¿sí? Porque fíjense que de los 10 mandamientos, hace miles de años, se hablaba ya de no codiciar los bienes ajenos, ¿verdad? Lo que habla acá el espíritu del envidioso y el celoso. Entonces,
Es muy antiguo ese deseo por poseer lo que no tenemos, lo que tienen los demás, y eso causa terribles aflicciones para la persona que no ha superado este defecto. Una nota de Kardec. Muchas expresiones pintan con vigor los efectos de ciertas pasiones. Se dice hinchado de orgullo, morirse de envidia, consumido por los celos o el despecho, etc. Y esos son cuadros, y esos cuadros son demasiado ciertos. Incluso en ocasiones, los celos no tienen un objeto determinado. Hay personas que son celosas por naturaleza y que sienten envidia por todo lo que se eleva y sale de lo vulgar, aunque ellas no tengan ningún interés directo en el asunto, sino únicamente porque no pueden lograrlo personalmente. Todo lo que parece hallarse por encima del horizonte las ofusca, y si fueran mayoría en la sociedad, querrían rebajarlo todo a su propio nivel. Es la envidia unida a la mediocridad. Nota de Kardec. Entonces, vemos cómo sin razón de ser, dicen por ahí rebelde sin causa, sin razón de ser, las personas a veces se llenan de estas envidias, de estos celos por lo que otros hacen y no soportan esto. He estado en los últimos días muy pendiente de ciertas situaciones, de ciertas crónicas de la vida de muchos cantantes, y encontré un testimonio de un cantante famoso acá de música vallenata que le decía, los primeros que empezaron en el canto de la música vallenata fueron Jorge Oñate y Alfonso Zuleta, Poncho Zuleta. Y decía Poncho Zuleta que Jorge Oñate, que ya desencarnó, al subir Diomedes Díaz, porque Diomedes Díaz era mucho más joven que él, y al subir él, al ascender, al convertirse en la principal estrella del vallenato, eso lo llenaba a él de una envidia. Pero ¿cómo vamos a dejar que este hombre siga subiendo? Le decía Jorge Oñate a Poncho Zuleta. O sea, él no soportaba a nadie que lo pudiera superar. Entonces, eso era una tortura para él. No lo asimilaba. Bien, por lo general el hombre solo es infortunado a causa, es una nota de Kardec, a causa de la importancia que concede a las cosas de la tierra. Las que hacen su desgracia son la vanidad, la ambición y la avidez burlada. En cambio, cuando se ubica por encima del estrecho círculo de la vida material, cuando eleva sus pensamientos hacia lo infinito, que constituye su destino, las vicisitudes de la humanidad le parecen entonces mezquinas y pueriles, como los pesares de un niño que se aflige por haber extraviado un juguete en el que cifraba toda su felicidad. Vemos otra vez el ejemplificador, Allan Kardec, dándonos un ejemplo. Qué buen ejemplo el de que las personas que creen en la vida inmortal, que la vida material solamente es un pasaje, ¿sí? Ven los pesares de un niño afligiéndose por un juguete, ¿sí? Cuando alguien en la vida pues pierde alguna posesión material o desciende de esa categoría social que tenía, no hay por qué darse mala vida por esto. Es una situación que podemos asimilar si tenemos esta maravillosa doctrina que nos enseña de la inmortalidad del alma y de que esas pruebas y esas expiaciones son un aprendizaje para nosotros. Continúa Kardec. El que no ve la dicha, sino en la satisfacción del orgullo y de los apetitos groseros, se siente desgraciado cuando no puede satisfacerlo. Mientras que aquel que no anhela nada de lo superfluo es feliz con lo que otros consideran como calamidades. Entonces, todo es la filosofía de vida que tú tengas.
¿sí? Por eso lo importante de estas enseñanzas, lo importante, lo que estructure en nuestras emociones estas enseñanzas para no anhelar mucho más allá de lo que pueda servirnos para este transitar, ¿sí? Fíjense que hasta el mismo Jesús decía que él no tenía ni dónde recostar su cabeza, una piedra para recostar su cabeza. Entonces, lo que quiere decir que no siempre las muchas posesiones nos van a dar la felicidad, ¿sí? Es una prueba, como decía el Espíritu, mucho más peligrosa que la miseria. Bueno, y continúa Kardec, estamos hablando del hombre civilizado. Ya creo que es la última intervención de Kardec. Dice, estamos hablando del hombre civilizado porque el salvaje, cuyas necesidades son más restringidas, no siente avidez ni se angustia por las mismas cosas. Su modo de ver es muy diferente. En el estado de civilización, el hombre razona sobre su desventura y la analiza. De ahí que sea más afectado por ella. Pero puede asimismo razonar y analizar los medios de confortarse. Y miren esta frase que la he querido resaltar porque me parece importantísimo. Y este consuelo lo encuentra en el sentimiento cristiano que le ofrece la esperanza de un porvenir mejor y en el espiritismo que le da la certidumbre de ese porvenir. Entonces, fíjese, ya Cristo nos hablaba de un porvenir mejor para aquel que hiciera el bien, para que el que se comportara bien, para que el que fuera solidario, amoroso con su prójimo, perdonara. Y el espiritismo nos da la certidumbre de ese porvenir mejor que ya nos pintaba Jesús, ese gran pintor, ese gran cantor que fue Jesús, que nos pintó esos paisajes de la espiritualidad superior, esa dicha del que hacía el bien, esa desdicha del que hacía el mal. Pero hoy con el espiritismo tenemos la certidumbre, la seguridad de ese porvenir como consecuencia de nuestros actos, un porvenir mejor si hemos hecho el bien y un porvenir difícil para los que nos hemos estacionado en el mal. Y acá hay una nota final de Herculano Pires, un profesor brasilero, acerca de esta última respuesta o este último comentario de Kardec. Dice así: consúltese el libro La Génesis, el Génesis o la Génesis, donde analiza Kardec los motivos de la aparición del espiritismo a mediados del siglo XIX, cuando el mundo alcanzaba un estado de adelantada civilización. El conocimiento, dice Herculano Pires, de la realidad espírita de la vida solo es posible en su plenitud en mundo civilizado. De la misma manera que en el estado de civilización ese conocimiento constituye un imperativo del progreso mismo y un medio de acelerar. Es decir, que cuando estamos civilizados, cuando la civilización está adelantada, somos más conscientes de lo que necesitamos para nuestro progreso, ¿sí? Y nos sirve este conocimiento espírita y le sirvió a la humanidad del siglo XIX en la ciudad Luz, en París, en el siglo de las luces, le sirvió para valorizar más a qué se llamaba el estado de civilización o no, lo que todavía necesitábamos nosotros para tener esa felicidad relativa aquí en la tierra. Recordamos, para lo material, lo necesario, para lo moral, la conciencia tranquila y la fe en el porvenir, que es lo que nos ha traído el Espíritu. Muchas gracias por su atención. Y si hay alguna otra intervención, aclaración, pregunta, con mucho gusto está el espacio para que la puedan realizar.
Felicidad e infelicidad relativa. Recordemos cuál fue el tema de hoy. Bueno, entonces, Nancy. Adelante, Nancy. Gracias, buenas noches. Pues muy interesante, sobre todo la relación que haces concreta y específica desde la propuesta doctrinaria, espírita doctrinaria, en relación a la condición emocional de la generalidad de las personas frente a situaciones económicas diferenciales con relación a personas cercanas, igualmente hasta familiares, ¿no? Se presentan situaciones diferentes, unos con, como dirían vulgarmente, con mayor suerte que otros. Entonces, has ampliado perfectamente y explicado cuáles son las razones por las cuales se dan esas diferencias y esa ansiedad que se da por no tener los recursos que tienen los demás, principalmente los más cercanos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, muy amable, porque la verdad es bien aclaratorio y nos deja, nos invita a hacer muchas reflexiones frente a nuestras ansiedades, nuestras vacíos afectivos por no tener unas condiciones iguales a los demás miembros de la familia. Entonces, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil. Bueno, Nancy, muchas gracias a ti por estar aquí. Gracias también, Elsa, por el comentario. Y bueno, esperamos entonces que todos reflexionemos. Esto es un mensaje para todos, también para el conferencista, para todos nuestros amigos que están a nuestro lado, para valorar mucho más esta existencia, para vivirla como la debemos vivir, aún con carencias, aún no tenerlo todo es una bendición. E incluso en algunos libros, creo que fue en Nuestro Hogar, un espíritu pedía no tener abundancia, pedía tener incluso algún tipo de carencia, porque en pasadas reencarnaciones había abusado de esos excesos. Entonces quería estar prevenido en esta existencia de no tener esa abundancia que lo había perdido en el pasado, así como muchos otros espíritus piden no traer demasiada belleza, ¿sí? Y etcétera. Algunos otros no tener demasiado, no desarrollar demasiado la inteligencia, porque la inteligencia en otras existencias también ha sido su perdición. En fin, lo que algunas veces nos parecería que fuera absurdo es real en el mundo espiritual, porque es que el mundo espiritual es el mundo que está al derecho. El que está al revés es este mundo material muchas veces, ¿verdad? Pero el mundo espiritual sí funciona como debe funcionar, y por eso desde allá programamos ciertas cosas que no imaginaríamos programar si estuviéramos aquí. Por ejemplo, no tener excesos económicos, no tener tanta belleza, incluso algunas restricciones de salud para los espíritus programan algunas restricciones en su salud, precisamente por los abusos que cometieron a su cuerpo en el pasado. Entonces, tener alguna restricción en la salud, por ejemplo, en la tiroide, etcétera, para hacer una mejor utilización de su cuerpo en esta existencia. Entonces, hay mucho todavía que aprender. Mientras tanto, cerramos hoy nuestro estudio.